Buenos días, queridos hermanos. Gracias, hermano Luis, por leer Mateo, capítulo 8, versículo 4. Vamos a nuevamente leer este pasaje. Buenos días, queridos hermanos. Queremos enviar un saludo muy cordial a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan en diferentes partes del Perú. Y agradezco al hermano Luis por la lectura que hemos hecho. Vamos a nuevamente abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento y vamos a ir al Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, versículos 1 al 4. Muy bien, dice así el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, versículos 1 al 4. Cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, le agradecemos por haber enviado a Jesucristo, su único Hijo, para salvarnos de la maldad, limpiarnos de la maldad y ser nuestro Señor y Salvador. Le agradecemos, Padre, por esta historia que ha quedado registrada en este pasaje de Mateo para mostrarnos cuán grande es usted y cuán generoso y misericordioso es Jesús al limpiarnos de maldades, de pecados y de enfermedad. Le agradecemos también, Padre, por nuestros hermanos que han madrugado el día de hoy para escuchar su palabra en este lugar. Le suplicamos, Padre, por estas elecciones en todo el territorio peruano. Le suplicamos, Señor, que usted haga su voluntad a través de quienes serán elegidos hoy. Y le suplicamos que aquellos que sean elegidos hoy les dé la fortaleza, la sabiduría, el conocimiento para gobernar bien a nivel local y regional. Le suplicamos por las autoridades que ya están por salir en los próximos meses. Y le suplicamos, Padre, que a cada ciudadano nos dé no solamente conocimiento de cómo ser gobernados y cómo contribuir a los gobiernos, sino que nos ayude a orar por ellos constantemente, que nos ayude a emitir opiniones también cuando hacen cosas inadecuadas. Le suplicamos que nos dé conciencia de ciudadanos, Señor. Oramos también por su iglesia, por el crecimiento de su iglesia en toda América Latina, en el Perú, en Cajamarca, en las áreas rurales y urbanas de nuestro departamento. Oramos, Señor, por los presbíteros y diáconos del presbiterio de Cajamarca. Le suplicamos, Padre, que nos ayude a seguir orando por toda la iglesia y a seguir predicando y trabajando para el crecimiento de su reino. Oramos por el crecimiento de esta congregación. Le agradecemos por los hermanos que han llegado hoy para este servicio de la mañana y le suplicamos que su palabra sea bendecida a nuestros corazones y podamos ser obedientes cada día. Le suplicamos, Padre, que perdone todas nuestras faltas, que nos limpie de toda maldad y pecado y que nos presente delante de Dios como limpios en Cristo. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana
vamos a meditar en este pasaje de Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. Y quisiera hacer un pequeño comentario introductorio. Hemos terminado de meditar en el capítulo 7, versículos 24 al 29. Con ese pasaje hemos concluido lo que Jesucristo predicó en el Sermón del Monte. A partir del capítulo 8 hasta el versículo 1 del capítulo 11 de Mateo, se inicia una nueva sección en el ministerio de Jesús. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11 de Mateo, Él nos va a narrar 3 secciones de 3 milagros cada uno. O sea, nos va a narrar acerca de 9 milagros de sanidad que Cristo obró. Y al mismo tiempo nos va a hablar de la misión y del sufrimiento de Cristo. Hay que entender que en los evangelios se presenta también parte de la humillación de Jesucristo al haber venido a esta tierra y al ser maltratado y criticado por los seres humanos. A esa parte en la vida de Jesús se le llama la humillación de Jesús. Jesús va a ser presentado a partir de este capítulo en una actividad sanadora, en su predicación, en su misión en este mundo, y también vamos a ver que Él envía a sus discípulos para hacer misión, es decir, evangelización y presentación del Evangelio de Cristo en varias partes del territorio de Palestina. Entonces, vamos a ver en primer lugar el primer milagro que Jesucristo hace después del Sermón del Monte. Mateo nos hace un pequeño comentario en el versículo 1 y nos dice que después que Cristo terminó de predicar el Sermón del Monte, Él descendió de ese monte, ya está para iniciar un viaje, se dirige hacia un lugar llamado Capernaum. Y en el Sermón del Monte, si ustedes recuerdan, Jesucristo había predicado cómo debe ser el ciudadano de su reino. Y había desafiado a todos aquellos que le quieran seguir y les dijo que tienen que hacer lo que Él les manda. Y recuerden que terminó el Sermón del Monte comparando a aquellos que oyen y hacen la palabra de Dios, lo comparó con un sabio que construyó su casa sobre la roca y que permaneció. Y a los que oyen la palabra de Cristo y no la hacen, las comparó con un hombre necio que construyó sobre la arena, y esa casa, cuando vinieron las tormentas y los vientos, se cayó. Y entonces uno esperaría que después de ese sermón mucha gente no quisiera escuchar a Jesús. Pero Mateo nos enseña lo contrario. Muchísima gente, una gran multitud, le siguieron cuando Él descendió de la montaña y se dirigió hacia Capernaum. Y entonces nos dice que en ese trayecto, no nos dice exactamente en qué lugar, pero en ese trayecto del caminar de Jesús, después de ese Sermón del Monte, un leproso se le acercó a Jesús. Y no sabemos cómo se llamaba este leproso. No sabemos eso. Mateo no está interesado en contarnos el nombre. Pero esto es lo que nos dice Mateo en el versículo 2. He aquí, se le acercó un leproso y se postró ante Él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quizás vale la pena que sepamos un poquito acerca de la lepra. El día de hoy, en este tiempo, a la lepra se le llama con otro nombre, se le llama lepra también, pero también se le llama
llama la enfermedad de Hansen. Existe la lepra el día de hoy, pero la lepra que hay hoy no es la misma que hubo en el tiempo de Jesús. Esta lepra, en el tiempo de Jesús, se creía que era una enfermedad incurable. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de varios casos de lepra. En algunos casos la lepra fue como castigo de Dios. En otros casos es una enfermedad causada por un bacilo. Y en el Antiguo Testamento la lepra no solamente era una enfermedad que atacaba la piel se iba desfigurando y salían unos grandes ampollas en todo el cuerpo, y a veces los dedos se caían, tanto de pies como de manos, y era por supuesto una enfermedad contagiosa. Y no solamente eso, sino que la lepra era una enfermedad que conllevaba a la sociedad a cuarentenar al leproso por todo el tiempo que le durara la lepra. Algunos se sanaban, digamos, naturalmente, pero la mayoría quedaba así toda su vida, no se sanaban. Entonces, en la sociedad judía, el leproso era considerado como alguien que contaminaba y tenían que apartarlo de la sociedad. Y los secluían, los cuarentenaban en lugares lejos de la ciudad, a donde sus familiares les llevaban su comida y no los trataban de ver ni de acercarse a ellos, mucho menos de tener contacto físico con ellos. Entonces no solamente era una enfermedad fea que desfiguraba a la persona, sino que era una enfermedad también con bastante estigma social. La gente no quería ver leprosos, se corrían de los leprosos. Nos hace recordar a los primeros días y semanas de este COVID-19. Recuerdan ustedes que en Cajamarca, cuando se dieron cuenta dónde apareció el primer caso de COVID, mucha gente hablaba mal de su familia y avisaban a la gente que no pasaran por su vereda, y lavaban esa vereda con bastante agua y lejía, porque nadie quería contaminarse. Así más o menos era la lepra, aunque la COVID es causada por un virus, la lepra por un bacilo, por un bicho diferente, digamos. Pero socialmente se discriminaba al leproso, se lo apartaba de la sociedad, y religiosamente se le consideraba como alguien que está impuro, inmundo, o sea, sucio, que no podía acercarse ni siquiera a la sinagoga, y no podía estar entre los que adoraban a Dios. Y el Antiguo Testamento prohibía claramente que alguien que estaba sano se acercara al leproso. Y si se acercaba al leproso y le tocaba, quedaba ceremonialmente inmundo, no podía estar con los demás hermanos en la sinagoga. Eso es importante saber. ¿Por qué? Porque nuestro texto dice: se acercó un leproso ante Jesús, se arrodilló, se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Estaba prohibido que el leproso se acercara a los que estaban sanos. Mucho menos podía acercarse a un maestro de la ley. Pero aquí nos dice que el leproso se acercó. Esto ya nos dice varias cosas del leproso. Nos dice que el leproso sabía que Jesús puede sanar y se arriesgó, a pesar de las prohibiciones, a acercarse a Jesús. Y la forma como se acerca nos habla de la fe y de la actitud humilde de este leproso. Aquí dice: se postró ante él. Esta palabra postró significa en realidad que alguien se arrodilla en el suelo, inclina su rostro a tierra en señal de adoración ante Jesús.
con lo cual indica que este hombre claramente sabía que Jesús es Señor, que es supremo, que es Hijo de Dios, y le respeta como Dios. Eso implica la actitud de postrarse, de arrodillarse e inclinar su rostro hacia la tierra ante Jesús. Y también las palabras que este hombre pronuncia nos indican su inmenso respeto y fe en Jesús. Le dice Señor. Esta palabra Señor en realidad significa que lo trata como Dios. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Miren, que no le exige a Jesús que le limpie. Le pide con respeto, con adoración, y deja su pedido en la voluntad de Jesús, en las manos de Jesús. Eso indica un hombre que tenía una fe muy grande en Jesús. Miren que multitudes seguían a Jesús, pero solamente uno en necesidad se presenta ante Jesús, declarándolo como Señor y poniendo su fe en Él. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús frente al ruego de este leproso? El versículo 3 dice así: y extendiendo Jesús la mano, le tocó, diciendo: sé limpio. El Mesías aquí no solamente tiene la voluntad de sanar a esta persona enferma, sino que Jesús tiene la voluntad de restaurarlo a la sociedad. Jesús quiere mostrarle que Él no solamente ama de lejos, que no solamente tiene la voluntad de sanar, pero extiende su mano y toca al leproso. Noten ustedes que estaba prohibido en las leyes de Moisés que alguien tocara a un leproso. Pero aquí Jesús, digamos, en contra de esa legislación, le toca al leproso. Quisiera explicar más adelante por qué al final de este mensaje. Pero lo que aprendemos aquí es que Jesús no está desobedeciendo la ley. Jesús no está diciendo que la ley no sirve. Él ya había dicho en el capítulo 5 que Él no ha venido para deshacer la ley, sino Él ha venido para cumplirla. Y el hecho de que Jesús toque a esta persona nos indica que le estuvo restaurando a la sociedad y a la salud. Y también nos indica que Jesús comprendió muy bien que la manera como estaban practicando la misericordia y el amor los maestros de la ley era una manera errónea, es decir, expulsando de la sociedad y de los medios de gracia a estos pobres que estaban enfermos. Y Jesús, en este sentido, muestra que es un maestro misericordioso y hace una crítica a esta manera social y cultural en que habían llegado a tratar a los leprosos. Y Él se deja que la gente se acerque a Él. Varias veces en el Nuevo Testamento nos van a decir: y tal enfermo se acercó a Jesús, y Jesús le tocó. Jesús quiso desbaratar esa inmensa distancia que habían creado los maestros de la ley por falta de misericordia y amor a los necesitados. Entonces, al extender su mano, el Mesías muestra que Él ha venido realmente en busca de los enfermos, y que Él ha venido a sanar no solamente el alma, sino también el cuerpo. Y entonces muestra así cómo Dios obra misericordia para con los necesitados. Y en su respuesta Jesús muestra su buena voluntad. Dice: sí quiero, sé limpio. Y entonces uno esperaría, el judío esperaría: uy, Jesús tocó al leproso, hoy va a quedar contaminado, va a quedar inmundo. Y fue al revés. Jesús tocó al leproso, Jesús quedó limpio, y Jesús hizo que el leproso quede limpio. Con esta actitud,
Jesús nos envía este mensaje. Todo aquel que se acerque a mí en fe, aunque esté sucio de pecado y de enfermedad, quedará limpio. Jesús vino a limpiar, vino no a contaminarse con este mundo, vino a descontaminar este mundo del pecado y de la enfermedad. Y luego nos dice el versículo 4 que el versículo 3 al final, al instante quedó limpio de su lepra. Todos los que estaban mirando esperaban que la lepra le pasara a Jesús. Estaban a la expectativa de ver a este hombre arrodillado delante de Jesús. Al instante quedó limpia de su lepra. Jesús limpió biológicamente, físicamente a este hombre de manera inmediata y completa. Pero también de esta manera, cuando un leproso quedaba sano, era restaurado a la vida social, podía volver a su familia, podía volver a adorar en la sinagoga a Dios. Jesús nos restaura a la comunión con Dios. No solamente nos limpia cuando Él quiere, nos limpia físicamente, biológicamente, nos puede curar de enfermedades. Pero fundamentalmente, el Señor Jesucristo nos restaura a la comunión con Dios y con la familia, como en este caso. En el versículo 4 dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, ya fue el hombre sanado, fue limpiado, fue restaurado a la comunión con su familia, con la iglesia y con Dios. Y ahora le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muestra al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Este versículo 4, con el cual concluye esta narrativa del milagro de Jesús, nos puede dar a entender varias cosas. Cuando Jesús dice, no se lo digas a nadie, nos da a entender que parece que estaba a solas con este leproso. Nos da a entender que Jesús ha dejado la multitud, ha ido a solas caminando y en ese instante se le presenta este leproso. Podría ser. Y le dice, no se lo digas a nadie. Más bien, vaya a la sinagoga, muéstrese al sacerdote y dé su ofrenda según la ley de Moisés. Muy bien, varias cosas hay aquí que meditar. En primer lugar, uno tiene que preguntarse por qué Jesús le prohibió que cuente y que diga, miren, Jesús me sanó, he quedado limpio. Y lo manda más bien que se vaya directamente al sacerdote. Bueno, hay varias razones por qué Jesús le dice a este hombre que no cuente a nadie más que al sacerdote. Los sacerdotes, que estaban formados por a veces saduceos, a veces fariseos, ellos ya habían manifestado su voluntad de odiar a Jesús. Ya había tenido debates con ellos Jesús. Y lo había acusado a Jesús que Jesús está predicando contra la ley. Entonces la primera razón por la cual Jesús quiere que este hombre vaya directamente al sacerdote es para que al sacerdote saber que está limpio, lo declare limpio. Y de hecho el sacerdote le iba a preguntar, ¿y cómo quedaste limpio de tu lepra? Y este hombre le iba a decir, Jesús me limpió. Y entonces habría quedado claro ante los representantes de la ley que Jesús no estaba contra la ley. Que Jesús había enviado a este hombre para que el sacerdote, conforme a los ritos que establecía el Antiguo Testamento, lo declare limpio de su lepra y al mismo tiempo sepa que Jesús puede sanar de la lepra. Y en el Antiguo Testamento
algunos profetas como Eliseo, por ejemplo, había sanado de lepra a este general sirio que vino de lejos hasta Jerusalén. Y entonces el sacerdote y los demás sacerdotes en la sinagoga tendrían que haber sabido que Jesús por lo menos es un profeta que cumple la ley. Hay otras razones por las cuales Jesús no quería que la multitud se entere todavía de estos milagros, porque él sabía que en la multitud había muchísima gente que al ver a Jesús desplegar este poder, querían hacerlo rey. El Evangelio de Juan nos cuenta esto. O querían hacerlo un líder que liderara todo un movimiento revolucionario contra los romanos. Jesús no quería dar a entender de manera equivocada su actitud misericordiosa. Él quería que esta actitud misericordiosa mande un mensaje al resto de gente que Él tiene poder, que Él es hijo de Dios, pero que respeta la ley de Dios. Muy bien, eso es lo que Jesús quería. Por eso le prohíbe a este leproso que no haga esto conocido todavía, porque todavía no había llegado el tiempo en que su ministerio se conozca en diferentes partes de una manera bastante amplia. No quería que las multitudes supersticiosas solamente lo tomen como un sanador a él. Quería que el mensaje de que él es Salvador quede bien claro ante todas las personas que lo escuchaban en ese tiempo. Entonces él no quería levantar falsas expectativas, que era un curandero más o un profeta más. Todavía faltaba que hable más del Evangelio y de su misión en este mundo, hasta que entiendan, como ese leproso entendió, que Jesús es Señor y por lo tanto Salvador. Por eso el leproso dice: Señor, si quieres, límpiame. Y claro, uno podría poner mucho énfasis aquí en el milagro de sanidad, pero el énfasis que pone Mateo es que alguien de entre esa multitud ya había entendido que Jesús es el Señor. Y decir Jesús es Señor fue la primera confesión de fe de los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Cómo aplicamos, hermanos, este hecho histórico que se narra aquí de la sanación de este leproso? Bueno, en primer lugar, nos enseña que Jesús sí puede sanar. Y decimos esto con claridad porque muchos hermanos en Cristo, en diferentes oportunidades, hemos padecido enfermedades. Y algunos de nosotros ha tenido enfermedades que, según la descripción de los médicos, en pocos años uno muere. Pero algunos de nosotros seguimos sanos. Conocí a un hermano en Lima, que en ese tiempo que lo conocí, él tendría como unos 55 años. Y yo tenía 30. Y él me dijo: el médico me ha dicho que tengo 3 años más de vida. Y ya habían pasado como 5 años y seguí viviendo. ¿Y saben qué? Hoy este hermano tiene cerca de 80 años y quizás un poquito más y sigue viviendo. Y él me dijo: Dios me sostiene. No puede levantar peso, pero puede caminar, puede predicar todavía. Así también, hermanos, entre nosotros, quizás a veces tenemos falta de esperanza y decimos: bueno, esta enfermedad me va a acabar pronto. Jesús el Señor nos puede sostener. Puede ser que no nos sane, o puede ser que nos sane físicamente. Lo que tenemos que hacer es pedirle en fe. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Si tenemos una necesidad, tenemos que llevarla a Cristo en fe y tratarlo a Él como Señor y pedírselo en una actitud de adoración a Dios. Eso es lo que hizo este leproso. Se postró
adoró a Jesús. Eso es lo primero que aprendemos aquí. Segundo, aprendemos también, como dijo un escritor, no podemos separar la vida maravillosa o la enseñanza maravillosa de las obras maravillosas de Cristo. Y que estas obras maravillosas y esta vida maravillosa de Jesús y esta enseñanza maravillosa de Jesús se conectan unas a otras y forman una combinación indestructible de esa vida de Cristo, que no solamente tiene pena de los pecadores y enfermos, sino que nos extiende su misericordia. Eso aprendemos también en ese pasaje. Este milagro también nos enseña una tercera cosa. Nos enseña que para Jesús ninguna suciedad moral, ninguna contaminación biológica o física le detiene de extendernos su amor misericordioso y limpiarnos. Ciertas enfermedades son muy contagiosas, muy peligrosas también. Y obviamente uno tiene que tomar cuidados de no acercarse demasiado frente a ciertas enfermedades contagiosas. Lo hemos vivido hace poco. Pero a Jesús no le importó cuán fea sea esta enfermedad, cuán contagiosa sea. No le importó, extendió su mano y tocó a este enfermo para mostrarnos que la enfermedad más contagiosa no le preocupa a Jesús de acercarse al que está enfermo. No le preocupa a Jesús el pecado más feo que hay en nuestra vida. Él se acerca y nos dice que Él nos puede perdonar y nos puede salvar. Y en cuarto lugar, este milagro nos enseña que Jesús cuestionó la manera como se había entendido la ley ceremonial. La ley ceremonial se había hecho tan supersticiosa respecto de la lepra que la gente no quería acercarse para nada a un leproso. Cuando había un leproso, ahí se terminaba la misericordia, ahí se acababa el amor al prójimo y lo marginaban y lo declaraban sucio social y ceremonialmente. Entonces Jesús nos muestra aquí cuando las ceremonias impiden expresar amor y misericordia a una persona, la misericordia y el amor deben ser primero y la ceremonia en segundo lugar. A veces uno tiene que preguntarse, ¿qué pasaría si en medio de la predicación un hermano o hermana en la congregación se pone de pie y dice: pastor, en este momento yo siento que debemos orar a Cristo por mi salud? El pastor diría: hermano, hermana, espérese que termine el sermón y después vamos a orar. No, Cristo nos enseña que no podríamos actuar así. Tenemos que decir: muy bien, vamos a orar, oramos y luego continuamos el sermón. Es decir, cuando algún tipo de ceremonia se interponga en el hecho de expresar misericordia al prójimo, el expresar misericordia debe ser primero y en segundo lugar la ceremonia. Eso nos enseña Jesús con este pasaje. Entonces Jesús así confirmó el gran principio de que la misericordia y el amor al prójimo es de primordial importancia en el ministerio de la iglesia y en el ministerio pastoral. Aprendamos eso de Jesús en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro, le agradecemos porque Cristo nos mostró su amor y misericordia, no solamente con sus palabras, pero también con sus hechos. Y le agradecemos porque la vida santa y pura
y maravillosa de Cristo hizo posible dejar a este hombre que era declarado impuro, dejarlo limpio. Le agradecemos, Padre, porque usted puede limpiar nuestras enfermedades y nuestros pecados. Con razón, su palabra dice que Él, que Jesucristo, llevó todas nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. Gracias porque Él es el verdadero Mesías, el verdadero Salvador, que aún en contra de este aislamiento social que tanto lo elevaron los judíos, aún supersticiosamente, Jesucristo derriba esa superstición y no solamente deja que el leproso se acerque a Él, sino que Cristo mismo extiende su mano y le toca, como para decir ante el mundo: aquí está el Señor, el Sanador, el Salvador. Él puede devolver la paz al alma angustiada. Él puede devolver la alegría al alma dolorida y al cuerpo enfermo. Gracias, Padre, por darnos a un Cristo lleno de misericordia y de amor. Padre, en esta mañana le pedimos que a través de Cristo usted extienda su mano de misericordia y toque a los que están padeciendo enfermedad y los sane, si así es su voluntad. Padre, le rogamos que sane nuestras enfermedades, que limpie nuestros pecados y nos declare puros en Cristo, como lo ha hecho con muchos de nosotros hace mucho tiempo. Hágalo también con aquellos que hoy necesitan esta limpieza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Luego de aquí pueden ir a tomar su desayuno con tranquilidad y también hacer su votación en esta mañana. Muy bien, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Hermano Luis puede pasar para concluir ese servicio de adoración. Gracias a Dios, gracias por el